Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo vamos a trabajar las funciones definidas por partes o a trozos y en este caso su representación gráfica. Antes de ver este vídeo, deberíais conocer cómo representar funciones gráficas básicas, como son las rectas, la función lineal, parábolas o hipérbolas. Porque aquí directamente únicamente voy a dar las pautas de cómo se representan estas funciones definidas por partes, aunque antes voy a explicar un poco qué es esto de una función definida por partes. Hay un vídeo ya dedicado al cálculo de imagen y contraimagen o preimagen de esas funciones y también a lo mejor vendría bien que vierais antes de ver este tutorial. Vamos allá, empezamos y voy a recordar qué es eso de una gráfica de una función. Hay tres formas típicas de expresar una función matemática: una en forma de fórmula, otra en forma de tabla y en forma de gráfica. Y además este orden tiene mucho sentido. Normalmente nos da una fórmula. A partir de la fórmula, aquí tenéis un ejemplo que ya es en otro vídeo, a partir de esta fórmula, que sería a cada valor de la x de la variable independiente, le asocio el valor de dividir 24 entre ese valor. Pues dada esta fórmula puedo sacar una tabla de valores, una tabla, y dada esta tabla puedo representar las coordenadas de estos puntos en un eje cartesiano y obtendría la gráfica. ¿Veis? Fórmula, tabla, y gráfica. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con las funciones definidas por partes. Os voy a dar la expresión algebraica de la función definida por partes y os voy a explicar cómo representar gráficamente estas funciones. Pero os voy a recordar que es una función definida por partes o por trozos. Bueno, pues las funciones definidas por partes son aquellas cuya definición o regla que se aplica o fórmula que se aplica no es siempre la misma. No es siempre, vuelvo para atrás, en esta función siempre había que aplicar la fórmula 24 dividido entre el valor de entrada. Siempre era la misma fórmula. Bueno, pues una función definida por partes viene eso, por partes. Y no siempre hay que aplicar la misma fórmula. Si el valor x pertenece a un subdominio o a un intervalo de valores determinado, pues le aplico una fórmula, la fórmula 1, pero si el valor x pertenece a otro dominio distinto, a otro intervalo distinto, le aplicaría la fórmula 2. Si el valor x pertenece a otro dominio, subdominio distinto, le aplicaría la fórmula 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este caso, el valor de salida de esta función definida por partes no siempre se le aplica la misma regla o fórmula. La regla o fórmula que se va a aplicar, esta que es amarilla, verde o azul, viene en función del valor x. El valor x. Luego lo vais a ver cuando representemos o cuando veáis los ejercicios de este tutorial. Normalmente se representa de esta forma que tenéis aquí. Aquí aparecen las distintas fórmulas que se pueden aplicar. Aquí aparecen los distintos subdominios o bien condiciones que debe cumplir la x. Así, por lo tanto, si la x pertenece al primer dominio, pues aplicaré la fórmula 1. Si la x pertenece al segundo dominio, aplicaré la fórmula 2. Si la x pertenece al tercer dominio, es lo que he dicho antes, ¿no? Aplicaré la fórmula 3. Bueno, pues una vez dicho esto, ya vamos con los ejemplos. Aunque antes de ver ya ejemplos concretos, sí quiero ya explicaros un poco aquí qué es lo que vamos a hacer a la hora de representar estas funciones definidas por partes. Lo que vamos a hacer en primer lugar es determinar los dominios que me dan, es decir, este d sub 1 es, por decirlo así, el intervalo de la variable x donde voy a aplicar la fórmula 1, por eso aquí es donde voy a representar la gráfica de la fórmula 1. Este d sub 2, dominio 2, va a ser el intervalo donde voy a aplicar la fórmula 2, por lo tanto aquí es donde voy a representar la gráfica de la fórmula 2 y aquí es donde voy a representar la gráfica de la fórmula 3. Y si hubiera más fórmulas, por eso no he continuado, pues aquí vendría la gráfica 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Como os dais cuenta, el nombre de este tipo de funciones tiene mucho sentido, ¿no? Función definida por partes, las gráficas vienen por partes. Ahora sí, representa gráficamente la siguiente función definida por partes. Aquí tenemos esta función, donde viene dado por dos fórmulas, ahí las tenéis. 2x, que no se aplica siempre 2x, y 6 menos x. ¿Cuándo aplicaremos? Y aquí los subdominios, o bien las condiciones. ¿Cuándo aplicaremos esta función, la función 2x? Pues cuando la x sea menor que 1, es decir, este intervalo. Si yo el valor de entrada es cualquier número del menos infinito hasta el 1, abierto, porque es una desigualdad estricta, aplicaré la fórmula matemática 2x. Pero si la x es más grande o igual que 1, es decir, si pertenece a este intervalo del 1 al infinito, aplicaré esta otra fórmula. Por lo tanto, a la hora de representar la gráfica de esta función, definida por partes, lo que voy a hacer en primer lugar es delimitar las dos zonas, las dos partes que va a tener mi función.
y esa zona me lo determina esto que tenéis aquí, los subdominios o las condiciones. Aquí tengo la parte, los números que son más pequeños que 1, donde la x es más pequeña que 1, y aquí la zona donde la x es más grande que 1. Aquí he puesto una línea roja en discontinua. A la izquierda es donde va a ir la gráfica amarilla, a la derecha es donde va a ir la gráfica verde. Ahí lo tenéis, los dominios. Entonces, ¿cómo se representan estas funciones lineales? Ahí eso es. Aquí sería la gráfica de la función 2x y aquí sería la gráfica de la función 6 menos x. Bueno, pues lo que hago es, me cojo la primera. Empiezo a trabajar con esta de aquí, 2x. Venga, voy a representar aquí, en este eje cartesiano, la función matemática f de x igual a 2x. Es una función lineal. Ya os he dicho al principio del vídeo que no voy a recordar cómo se dibujan funciones lineales. Ya hay vídeos dedicados a eso. Haría una tabla de valores, represento 3 puntos, uno de los puntos y obtengo esta función. Esta función aquí que tenéis en negro es la función 2x. Pero esta función solo la quiero en el subdominio correspondiente, es decir, en las x más pequeñas que 1. Cuidado, en las x, trazamos una vertical. Entonces, lo que esté a la izquierda de esta línea vertical, lo que os he puesto en amarillo, sería la función la que tengo que dibujar. Y lo de la derecha lo elimino. Por eso, de repente, me quedo solo con esto. ¿Veis? He eliminado esta parte de aquí, porque solo me interesa la zona donde la x es menor que 1. Vamos a dibujar la siguiente. La función 6 menos x. Hago la gráfica de 6 menos x, sería esta que tenéis aquí. Una tabla de valores, saco 3 puntos como mínimo, uno de los puntos, obtengo esa recta, es una función lineal, pero solo me interesa la zona donde la x es mayor o igual que 1, es decir, la zona de la derecha. Esta es la zona que me interesa únicamente. Por lo tanto, me quedo solo con ese trozo que tenéis ahí, esa parte que tenéis ahí. No hemos terminado, porque hay una zona que hay que dejar muy claramente delimitada, que es justo esta zona de aquí. Si os acordáis, una función solo me puede devolver un único valor, su imagen. Si yo os mando a calcular la imagen de 1 en esta gráfica, obtengo dos posibles valores, el 2 y el 5. Y eso es absurdo, es decir, no puede una función obtenerse una doble imagen, por decirlo así. Entonces hay que determinar cuál de esos dos puntos habría que quitar, uno o los dos. Y para eso me fijo en esta parte de aquí. La función amarilla tiene una desigualdad estricta, es decir, excluye al 1. Sin embargo, la función verde incluye al 1. Son para las x mayores o iguales que 1. Por lo tanto, la función verde, que era la de arriba, tendría un punto macizo que se llama, y la función amarilla, que sería la de abajo, tendría un punto hueco. El punto macizo no es obligatorio representar en una función, no es obligatorio, es decir, este punto perfectamente no hacía falta ponerlo, pero el punto hueco sí que es obligatorio ponerlo, porque este punto hueco me está diciendo que la imagen de 1 no es 2, sino que sería 5. Es importante esos puntos en que pasamos de una parte a otra, de una gráfica a otra. Vamos con otro ejemplo. Representa gráficamente la siguiente función definida por partes. Aquí tenemos 3 intervalos, 3 subdominios que determinan las 3 partes de esta función. Aquí tengo las fórmulas, x más 2, que se va a aplicar cuando la x pertenezca a este intervalo, el valor de entrada, x cuadrado menos 1 cuando la x pertenezca a este intervalo, a este valor de entrada, y x menos 3 en este otro subdominio. Luego en este caso tenemos 3 zonas, ahí las tenéis. La zona que tengo aquí a la izquierda serían los números más pequeños que 1, la zona amarilla. Aquí tengo las x, valor variable independiente entre menos 1 y 2, sería la zona verde. Y aquí tengo la zona azul, que serían los números, las x más grandes que 2. Así que en esta zona dibujaré la gráfica amarilla, la gráfica verde, ahí la tenéis, perdonad, ahí está, la gráfica verde y la gráfica azul. ¿Cómo se representa entonces esta función lineal? Pues empezamos con esta de aquí. Primero represento x más 2. La función lineal x más 2, ahí la tenéis. Función lineal, dibujo 3 puntos, ya lo tengo. Pero solo la quiero en la zona de las x más pequeñas que menos 1. Luego solo lo quiero en esa zona que tengo ahí. Así que la zona de la derecha la elimino. Me quedo solo con esa parte. Ahora sí que voy a determinar este valor antes de continuar. Este valor lo incluyo o lo excluyo. Es decir, pongo aquí un punto hueco o macizo. Para eso me fijo en la zona del subdominio. El intervalo es abierto, es decir, la x no incluye al valor menos 1. Por lo tanto, pondré ahí ese punto hueco. Importante los puntos huecos o puntos macizos. Vamos con la gráfica verde. La gráfica verde, bueno, es una parábola. Recordad cómo se dibujan parábolas. Hay una serie de pasos. Primero el vértice, eje de simetría, puntos de corte, etcétera, etcétera. O bien en este caso es más sencillo porque es la parábola básica x cuadrado bajada a una unidad. Así que sería esta
la función x cuadrado menos 1, justo esta parábola de aquí, pero solo la quiero en la zona donde la x es del menos 1 hasta el 2, esta zona verde. Por eso solo me quedo con esa franja, ese trozo de ahí, esa parte, ahí la tenéis. Ahora, para determinar si estos puntos son huecos o macizos, me fijo en el intervalo del subdominio, el menos 1 se excluye, no estaría, luego también sería un punto hueco, y el 2 se incluye, es un intervalo cerrado en el extremo superior 2, así que sería un punto macizo. Este sería hueco y este macizo. Esto ya me dice que la imagen de menos 1 no existe en esta función, es verdad. Si habéis visto el vídeo de calcular imágenes y contraimágenes, preimágenes de funciones definidas por partes, esta función, la imagen de menos 1, no existe. No hay ningún subdominio que incluya el menos 1. En la gráfica pues también se ve. Al tener los dos puntos huecos no existe la imagen de menos 1. Sí existe la imagen de 2. Y vamos por último con la función azul. X-3 es una función lineal, ahí la tenéis. Solo me interesa en la zona de las x más grandes que 2. Me quedo solo con esa zona de ahí. Y este punto lo vamos a poner hueco, porque como el intervalo es abierto, este punto debe ser hueco. Sería absurdo que fuera macizo, por lo que os he explicado hace un rato. La imagen de 2 no puede ser 3 y menos 1 a la vez. No sería una función. Así que sería en este caso punto hueco. Siguiente ejemplo. Representa gráficamente la siguiente función definida por partes. Bueno, pues aquí de nuevo tenemos una función definida en tres zonas, tres partes. La primera zona afecta a los x más pequeñas que menos 3, sería esta zona más o menos de aquí. La siguiente zona del menos 3 hasta el 1 y los números más grandes que 2. Aquí os podéis dar cuenta que hay una franja, ¿no? El dominio de esta función del 1 y el 2 no está definido, entre el 1 y el 2. Cualquier valor, 1,5, 1,7, 1,2, no va a tener imagen. Por lo tanto, va a haber un hueco aquí en nuestra gráfica, luego lo veréis, en el intervalo 1, 2, donde no va a haber gráfica. En esta zona no va a haber gráfica. Empezamos con la primera función. De nuevo es una función lineal. Es la función menos un tercio por x, es decir, una función decreciente, proporcional. Hacemos una tabla de valores, sería esta función que tenéis ahí. Únicamente me interesa la zona más pequeña que 3, ahí la tenéis. Así que me quedo únicamente con esa zona. He puesto flechita por clarificar un poco el dibujo final. Así que quiero decir que en los ejercicios anteriores no lo he puesto, no es obligatorio, pero a veces clarifica un poco la gráfica de la función. Dibujo ahora bueno, perdonad, sí. He de decidir o he de definir este punto extremo. En este caso, como el menos 3 no está dentro de este subdominio, este punto ha de ser hueco. Es decir, la imagen de menos 3 no viene definida por esta función, por esta fórmula. Sí va a venir definida, ya lo veo aquí, por la función verde. La función verde es una hipérbola, menos 3 partido de x, es una hipérbola de las más sencillas, las a partido de x. Ya os digo que hay vídeos dedicados a la representación gráfica de hipérbolas. Hago una tabla de valores, asíntotas, etcétera, etcétera. Esta sería la hipérbola, menos 3 partido de x, pero solo me interesa en este intervalo, el que va del menos 3 hasta el 1, así que me quedo solo con esa zona de ahí, fijaos, vuelvo para atrás, ¿veis? Solo me quedo con estas dos ramas de la hipérbola, este trocito inferior y este superior, ahí lo tenéis, y únicamente me falta por determinar los extremos. Pues a ver, vamos a empezar por este menos 3, como el menos 3 sí que está incluido en el subdominio, este punto debería ponerlo macizo, y el 1 también está incluido en el subdominio, así que los dos son puntos macizos. Si os dais cuenta, ¿qué ha pasado aquí? Pues es como si hubiéramos unido las dos funciones. ¿Veis? Aquí hemos unido las dos funciones. Estaban así, estaba hueco, pero justo he puesto un punto macizo. Por lo tanto, a veces lo que se hace es omitir este punto macizo, ya que conecta bien la gráfica, empalma bien una función con otra, por eso no se pone, lo que se hace es se elimina ese punto hueco que habíamos puesto inicialmente, y este punto por ahora sí lo dejo. Que luego por la derecha también encaja, pues también lo eliminaría, pero por ahora lo pongo. Y ahora vamos con la función azul. Bueno, es una parábola, su representación gráfica la tenéis ahí, ya os he dicho que no me voy a parar en cómo representar parábolas, hipérbolas o rectas, hay vídeos ya dedicados a eso. Y únicamente me quedo con la zona de los números más grandes que 2, es decir, me quedo solo con esta parte de aquí. Y como es una desigualdad estricta, este punto lo pondría hueco, este punto que aparece aquí. Y aquí tengo mi función definida por partes. Aquí esta función que tenéis a la izquierda, su gráfica, sería esta que tenéis aquí. Y aquí ocurre lo que os he dicho antes, ¿no? Aquí una zona, una franja, un intervalo, del 1 al 2, donde no está definida la función. El dominio de esta función serían todos los reales, menos precisamente este intervalo.
y eso aquí, viendo su expresión algebraica, pues también se comprueba, ¿no? No está definido el subdominio de las x del 1 hasta el 2. Y vamos con un último ejemplo, un poco especial, pero bueno, que también es bueno que veáis este tipo de funciones para que no se extrañe. Aquí tenemos una función definida por partes que parecería muy sencilla, en realidad lo es, pero vamos a leerla bien, ¿no? Es una función que me devuelve el valor 3 si el valor de entrada, si la x no es un número entero, y que me devuelve menos 1 si el valor de entrada x es un número entero. Es decir, la imagen de 2, como el 2 es un número entero, valdría menos 1. La imagen de raíz de 2, como raíz de 2 no es un número entero, sería 3. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Bueno, pues me cojo esta función amarilla. La función f de x igual a 3 es una recta horizontal, que justo pasa por el punto de corte de ordenada 0,3, de ordenada 3, perdón. Pero solo la quiero en la zona donde las x no son números enteros. Es decir, donde hay números enteros, excluyo ese valor 3. Ahí lo tenéis. Esta función que tenéis aquí con puntitos huecos, justo en los números enteros, sería esta zona de aquí. Esta función sería aquella que me devuelve 3 en cualquier punto, menos en los números enteros. ¿Cuánto vale esta función en los números enteros? Menos 1. La función menos 1 sería esta que tenéis aquí, pero solo la quiero en los números enteros. Por eso únicamente voy a poner puntitos aquí en los números enteros. Ya sé que los puntos son demasiado gordos y abarca mucho. A lo mejor los debería haber hecho un poco más pequeños para que se viera un poco mejor. Pero bueno, pensad que son puntos únicamente. Y esta función sería justo la que tenéis aquí. Es una función que me devuelve siempre 3, salvo en los números enteros. Por ejemplo, la imagen de 2 es menos 1. La imagen de 5 es menos 1. La imagen de 4,8 es 3. ¿Vale? Es una función que siempre me devuelve 3, menos en los números enteros, que me devuelve menos 1. Bueno, pues nada más. Espero que hayáis entendido cómo representar funciones definidas por partes. Es precisamente eso, hay que hacer dibujos por partes y solo me quedo con la parte correspondiente, el subdominio correspondiente. Y nada más, practicar, espero que os sirva, como siempre, sed buenos.